En 1650, la República Holandesa era la nación más rica del planeta. Ámsterdam era la capital financiera del mundo. El florín holandés era la moneda de reserva mundial. Los barcos holandeses controlaban la mitad del comercio mundial. El Banco de Ámsterdam era la institución financiera más poderosa jamás creada. Para una pequeña nación de apenas 2 millones de habitantes, hacinada en un rincón pantanoso del norte de Europa, la República Holandesa logró algo sin precedentes. Construyeron la primera economía capitalista moderna del mundo. Inventaron la banca central, el mercado de valores y las finanzas globales tal como las conocemos. Eran más ricos per cápita que cualquier otra nación antes o después. Tan solo 90 años después, en 1740, la República Holandesa era cosa del pasado. El florín se derrumbaba. Ámsterdam estaba siendo eclipsada por Londres. El dominio comercial holandés había desaparecido. Para 1780, los holandeses rogaban a Francia un rescate. Para 1795, Francia invadió el país y la República Holandesa dejó de existir. La nación que inventó las finanzas modernas fue destruida por la deuda, la guerra y la pérdida de su estatus de moneda de reserva en menos de un siglo. Los libros de historia les dirán que el declive de los Países Bajos se debió a la competencia de Gran Bretaña y Francia. Porque eran demasiado pequeños para competir con naciones más grandes debido a un cambio en el curso de la historia. Eso es parcialmente cierto, pero no es la verdadera historia. La República Holandesa colapsó porque se declaró en bancarrota. No moralmente, sino financieramente. Los Países Bajos cometieron exactamente los mismos errores que Gran Bretaña cometería 200 años después. Y los mismos errores que Estados Unidos está cometiendo ahora mismo. En los próximos 20 minutos, les mostraré exactamente cómo los Países Bajos perdieron su imperio, cómo el florín pasó de ser la moneda de reserva mundial a carecer de valor, y por qué el patrón que destruyó a los Países Bajos en 90 años se está repitiendo en Estados Unidos en tiempo real. Porque el colapso de los Países Bajos no fue aleatorio. Fue acumulación mecánica de deuda, devaluación de la moneda, pérdida de su estatus de reserva, colapso financiero. Es la misma estrategia, y siempre termina de la misma manera. Permítanme mostrarles lo que realmente sucedió y por qué es importante para comprender lo que le espera a Estados Unidos. En 1650, la República Holandesa se encontraba en la cima de su poder. No era la nación más grande. Ni siquiera se acercaba. Toda la República Holandesa, con sus 7 provincias juntas, tenía una población de tan solo unos 2 millones de personas. En comparación, Francia tenía 20 millones. España tenía 8 millones. Inglaterra tenía 5 millones. Los holandeses eran superados en número por sus vecinos en una proporción de 10-1. Pero lo que les faltaba a los holandeses en población y territorio, lo compensaban con riqueza. Una riqueza asombrosa e incomprensible. Ámsterdam en 1650 era el centro financiero del mundo. No solo de Europa, sino del mundo. El Banco de Ámsterdam, fundado en 6009, era la institución financiera más poderosa y confiable del planeta. Operaba el primer sistema bancario de reserva fraccionaria del mundo. Emitía el Gilder, respaldado por oro y plata a un tipo de interés fijo. No era solo una promesa. Se podía entrar al Banco de Ámsterdam y cambiar los florines de papel por metales preciosos. Esto convertía al florín en la moneda más confiable del mundo. Los comerciantes internacionales no operaban con sus monedas locales, sino en florines. Cuando un comerciante portugués vendía especias a un comprador inglés, la transacción se liquidaba en florines de Ámsterdam. Cuando un minero español vendía plata a un fabricante francés, el pago se realizaba en florines. El florín era la moneda de reserva. El Banco de Ámsterdam era la cámara de compensación del comercio global.
Ámsterdam cobraba comisiones por cada transacción. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales, VOC, fue la primera corporación multinacional de la historia. Fundada en 6002, también fue la primera empresa que cotizó en bolsa. Se podían comprar acciones de la VOC en la Bolsa de Ámsterdam, la primera bolsa de valores del mundo. En su apogeo, en la década de 1660, la VOC valía aproximadamente 78 millones de florines. Ajustado al tamaño de la economía, esto equivaldría a 7,9 billones de florines en la actualidad. La VOC era más grande que Apple, Microsoft y Google juntas. Empleaba a más de 70.000 personas. Tenía un ejército privado de 10.000 soldados. Operaba 150 barcos mercantes y 40 buques de guerra. La VOC controlaba las rutas comerciales a través de Asia, desde Japón hasta la India e Indonesia. Tenía monopolio sobre la nuez moscada, el clavo, la pimienta y la canela. Estas especias, que hoy parecen triviales, valían más que el oro en el siglo XVII. La flota mercante holandesa era la más grande del mundo. En 1670, los holandeses poseían aproximadamente 16.000 barcos mercantes. Eso era más que Inglaterra, Francia, España y Portugal juntos. Los barcos holandeses transportaban el 75% del comercio de Europa. Si necesitabas transportar mercancías, contratabas un barco holandés. Si necesitabas un seguro marítimo, ibas a Ámsterdam. Si necesitabas financiación para un viaje comercial, pedías préstamos a los bancos holandeses. Todo el sistema de comercio global pasaba por los Países Bajos. La riqueza que esto generaba era astronómica. La renta per cápita holandesa en 1650 era de aproximadamente 1.300 florines al año. En comparación, el ingreso per cápita inglés era de unos 800 florines. El ingreso francés era de alrededor de 600 florines. Los holandeses eran el doble de ricos que los franceses y un 60% más ricos que los ingleses a pesar de ser una fracción del tamaño. Los trabajadores urbanos en Ámsterdam ganaban salarios que los habrían convertido en clase media en otros países. Incluso los campesinos holandeses vivían mejor que la mayoría de los nobles europeos. Esta riqueza era visible en todas partes. Ámsterdam estaba llena de grandes casas del canal de unos 5 pisos de altura con fachadas de mármol importado y ventanas de vidrio caro. Los holandeses consumían lujos que eran inimaginables en otro lugar. Tulipanes, pinturas, especias, seda, porcelana de China, muebles hechos de maderas duras tropicales. La edad de oro holandesa de la pintura, Rembrandt, Vermeer, los salones de Francia fueron financiados por esta riqueza. Cada comerciante quería que le pintaran un retrato. Cada salón gremial estaba decorado con obras maestras. Pero el verdadero poder no eran las pinturas o las casas o incluso los barcos. El verdadero poder era financiero. Los holandeses habían perfeccionado el crédito. El Banco de Ámsterdam operaba con un sistema de reserva fraccionaria que le permitía prestar mucho más dinero del que tenía en depósitos. Esto generaba liquidez. Significaba que había capital disponible para invertir. Si alguien quería iniciar un negocio, construir un barco o financiar un viaje comercial, Ámsterdam tenía el dinero para prestar. Y como el florín era la moneda de reserva, los holandeses podían obtener préstamos con los tipos de interés más bajos del mundo. El gobierno holandés podía emitir bonos con un interés del 3 al 4%. Francia y España pagaban entre el 8 y el 12%. Este diferencial significaba que los holandeses podían financiar su ejército y su infraestructura por la mitad del coste que sus rivales. En 1650, los holandeses parecían invencibles. Una pequeña nación de 2 millones de habitantes se había convertido en el centro financiero más rico y poderoso de la historia. Pero el sistema tenía un defecto fatal, dependía por completo del comercio.
Los holandeses no producían mucho por sí mismos. Eran intermediarios. Compraban bienes de Asia, África y América y los vendían a Europa con un margen de beneficio. Pedían dinero prestado a los ahorradores y se lo prestaban a los comerciantes a un tipo de interés más alto. Transportaban mercancías en sus barcos y cobraban por el envío. Cada florín de la riqueza holandesa provenía de facilitar las transacciones, no de la producción de bienes. Esto enriqueció enormemente a los holandeses, pero también los hizo vulnerables. Si algo interrumpía el comercio, si se cerraban las rutas marítimas, si se cerraban los mercados extranjeros, todo el sistema colapsaba. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Los holandeses lograron su independencia de España en 1648 tras 80 años de guerra. Esta guerra se llamó la Guerra de los 80 años y fue costosa. Pero los holandeses lograron financiarla mediante préstamos e impuestos sin paralizar su economía. Para 1650, la guerra había terminado. España había reconocido la independencia holandesa. La República Holandesa era libre, rica y poderosa. Deberían haberse consolidado. Deberían haberse centrado en saldar sus deudas de guerra y fortalecer su posición. En cambio, cometieron un error catastrófico. Siguieron luchando. Entre 1652 y 1784, los holandeses libraron 4 guerras con Inglaterra. Lucharon guerras con Francia. Lucharon guerras con Suecia. Estuvieron en un estado de conflicto casi constante durante más de 100 años. ¿Por qué? Porque las rutas comerciales lo eran todo. Cuando Inglaterra comenzó a construir su propia flota mercante, amenazó los monopolios marítimos holandeses. Cuando Francia intentó dominar los Países Bajos españoles, amenazó la seguridad holandesa. Todos los conflictos se centraban en proteger el comercio, controlar las rutas marítimas y mantener el acceso a los mercados. Y cada guerra era extremadamente costosa. El primer golpe importante fue la Primera Guerra Anglo-Holandesa, de 1652 a 1654. Esta fue una guerra naval librada exclusivamente por motivos comerciales. Inglaterra había aprobado las leyes de navegación en 1651, que exigían que todas las mercancías importadas a Inglaterra se transportaran en barcos ingleses. Esto fue un ataque directo al dominio marítimo holandés. Los holandeses no lo aceptaron, así que declararon la guerra. La guerra duró 2 años. Se libró con enormes batallas navales en el Mar del Norte, en el Canal de la Mancha. Los holandeses resistieron, pero la guerra fue increíblemente costosa. Construir y mantener buques de guerra requería enormes sumas, reemplazar los barcos perdidos, pagar a los marineros, equipar a los ejércitos. Todo esto consumió dinero a un ritmo que los holandeses nunca habían experimentado en tiempos de paz. El coste fue de aproximadamente 18 millones de florines. Para ponerlo en perspectiva, los ingresos anuales totales del gobierno holandés eran de unos 12 millones de florines. La guerra costó más de un año entero de ingresos gubernamentales. Para financiarla, los holandeses se endeudaron considerablemente. Se emitieron bonos del gobierno, se aumentaron los impuestos, pero la economía era sólida, por lo que la deuda era manejable. Este fue el primer paso en un camino que destruiría la República. La Segunda Guerra Anglo-Holandesa, de 1665 a 1667, fue aún más costosa. Esta vez, el conflicto fue más amplio. Inglaterra quería apoderarse de las colonias holandesas en América del Norte y el Caribe. Los holandeses querían proteger su dominio comercial. La guerra implicó enfrentamientos navales masivos, incluyendo la famosa incursión en el Medway en 1667, donde la flota holandesa navegó río arriba por el Tempame, quemó barcos ingleses y remolcó el buque insignia de la Marina Real. Fue una de las derrotas más humillantes en la historia inglesa. Pero, una vez más, los holandeses pagaron un alto precio.
La Segunda Guerra Anglo-Holandesa costó aproximadamente 30 millones de florines. Eso era 2,5 veces los ingresos anuales del gobierno holandés. Para financiar esta guerra, los holandeses se endeudaron aún más. El gobierno emitió más bonos. Las autoridades provinciales pidieron préstamos a los bancos locales. Se animó a los ciudadanos privados a comprar valores gubernamentales. La deuda pública total de la República Holandesa, que había sido de alrededor de 30 millones de florines en 1650, ahora superaba los 80 millones de florines en 1670. La deuda se había más que duplicado en solo 20 años. Pero lo peor estaba por venir. En 1672, los holandeses se enfrentaron a una catástrofe que casi destruyó la nación. Se llama el año del desastre en la historia holandesa. Francia, bajo el rey Luis XIV, invadió la República Holandesa desde el sur con un ejército de 120.000 hombres. Al mismo tiempo, Inglaterra atacó desde el mar. Suecia y varios estados alemanes se unieron al ataque. La República Holandesa se enfrentaba a la invasión simultánea de 4 grandes potencias por todos lados. El ejército holandés se derrumbó. Las fuerzas francesas invadieron 3 de las 7 provincias. Ámsterdam se vio directamente amenazada. El gobierno holandés, desesperado, abrió los diques e inundó la campiña para crear una barrera fluvial defensiva. Esto salvó Ámsterdam, pero destruyó tierras de cultivo y pueblos. Miles de personas fueron desplazadas. La economía quedó destrozada. La flota holandesa libró desesperadas batallas navales contra las armadas inglesa y francesa. El coste fue indescriptible. La guerra franco-holandesa duró de 1672 a 1678, 6 años de guerra total. El coste fue de aproximadamente 120 millones de florines. Permítanme repetirlo, 120 millones de florines. Eso era 10 veces los ingresos anuales del gobierno holandés. Fue más que el costo total acumulado de las 2 guerras anglo-holandesas anteriores juntas. Para sobrevivir, los holandeses hipotecaron su futuro. Los impuestos se elevaron a niveles devastadores, aranceles de importación, impuestos sobre la propiedad, impuestos especiales sobre alimentos y bebidas. Se aprovechó toda fuente posible de ingresos. Pero los impuestos por sí solos no podían cubrir los costos. El gobierno se endeudó a gran escala. Se emitieron bonos en condiciones cada vez más desfavorables. Las tasas de interés subieron lentamente a medida que los prestamistas comenzaron a dudar de la capacidad de pago de la República. Para 1678, cuando finalmente terminó la guerra, la deuda pública total de la República Holandesa se había disparado a más de 200 millones de florines. En 1650, la deuda era de 30 millones. Para 1678, era de 200 millones. Eso es un aumento del 566% en menos de 30 años. Y esto fue solo el comienzo. La deuda continuaría creciendo durante los siguientes 100 años, alcanzando finalmente niveles catastróficos que destruirían la nación. He aquí por qué la deuda era tan peligrosa. La economía holandesa se basaba en el comercio. Los comerciantes pedían préstamos para financiar sus viajes. Los bancos prestaban dinero basándose en depósitos. Todo el sistema dependía de la confianza en el florín. Mientras el florín estuviera respaldado por oro y plata, mientras el Banco de Ámsterdam fuera solvente, el sistema funcionaba. Pero las guerras estaban agotando las reservas de oro. Para cubrir los gastos militares, el gobierno pedía préstamos al Banco de Ámsterdam. El banco, a su vez, prestaba más dinero del que tenía en reservas. Este fue el comienzo de la devaluación monetaria. En 1683, el Banco de Ámsterdam hizo algo inédito, prestó dinero directamente a la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, VOC, para mantenerla a flote.
La BOC afrontaba dificultades financieras. La competencia de las compañías comerciales inglesas y francesas estaba reduciendo sus beneficios. Los costes de mantenimiento de fuertes, ejércitos y flotas en Asia se disparaban. La VOC necesitaba efectivo, y el Banco de Ámsterdam se lo proporcionaba. Esto debería haber sido una señal de alerta. Cuando un banco central empieza a rescatar a empresas privadas, significa que el sistema financiero está en problemas. La Tercera Guerra Anglo-Holandesa, de 1672 a 1674, coincidió con la Guerra Franco-Holandesa. Los costos ya estaban incluidos en la cifra de 120 millones de florines que mencioné. Pero lo importante es esto: los holandeses libraban guerras en múltiples frentes contra múltiples enemigos simultáneamente. Y estaban perdiendo. Para 1700, la deuda pública holandesa había alcanzado los 250 millones de florines. Los pagos anuales de intereses de la deuda consumían el 50% de los ingresos del gobierno. La mitad de todos los impuestos recaudados se destinaban únicamente a pagar los intereses de préstamos anteriores. Esta es la trampa de la deuda. Una vez que los pagos de intereses consumen una gran parte de los ingresos, no se puede invertir en infraestructura. No se puede mantener el ejército. No se puede financiar la economía. Se está atascado pagando la deuda antigua mientras los competidores invierten en su futuro. La Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, de 1780 a 1784, fue el desastre final. Para entonces, los holandeses no estaban en condiciones de luchar contra nadie. Las finanzas de la República estaban en ruinas. La armada había sido descuidada. O décadas debido a restricciones presupuestarias. La flota mercante era una sombra de lo que fue. Cuando estalló la guerra con Inglaterra en 1780, fue una masacre. La armada inglesa destruyó el transporte marítimo holandés. Las colonias holandesas en Asia y el Caribe fueron confiscadas. Las rutas comerciales fueron cerradas. La VOC, ya al borde de la bancarrota, colapsó. El costo de esta guerra final fue de otros 100 millones de florines. Para 1784, la deuda pública total holandesa había alcanzado los 455 millones de florines. Para poner esto en perspectiva, los ingresos anuales del gobierno holandés eran de unos 20 millones de florines. La deuda era 22 veces los ingresos anuales. A modo de comparación, la deuda estadounidense actual es de aproximadamente 5 veces los ingresos anuales. Los holandeses estaban en una liga aparte. La deuda era impagable. Todos lo sabían. Y aquí está la parte crítica. El florín, que había sido la moneda de reserva mundial durante 150 años, se estaba derrumbando. A lo largo del siglo XVIII, el Banco de Ámsterdam había estado devaluando discretamente la moneda. Para financiar las guerras del gobierno, el banco había prestado muchos más florines que el oro y la plata que tenía para respaldarlos. Esto se llama banca de reserva fraccionaria cuando se realiza de forma responsable. Pero los holandeses habían ido demasiado lejos. Para la década de 1780, había aproximadamente 30 millones de florines en circulación, pero el banco solo tenía unos 10 millones de florines en oro y plata en reserva. La tasa de respaldo había caído del 100% al 33%. Cuando los comerciantes y los gobiernos extranjeros se dieron cuenta de esto, entraron en pánico. Comenzó una corrida bancaria en el Banco de Ámsterdam. Todos los que tenían florines intentaron convertirlos en oro y plata antes de que fuera demasiado tarde. El banco no pudo satisfacer la demanda. En 1795, el Banco de Ámsterdam quebró. Ya no podía canjear florines por metales preciosos. El florín, que había sido la moneda más confiable del mundo, se convirtió en papel moneda. La pérdida de la condición de moneda de reserva fue catastrófica.
El comercio internacional, que se había realizado en florines durante más de un siglo, se trasladó a la libra esterlina. Los comerciantes dejaron de aceptar florines. La bolsa de Ámsterdam, antaño la más importante del mundo, fue eclipsada por la bolsa de Londres. El capital huyó de los Países Bajos. Los bancos holandeses cerraron. La riqueza que había convertido a la República en la nación más rica del mundo se evaporó. Al mismo tiempo, los holandeses se enfrentaban a una crisis externa. En 1795, los ejércitos revolucionarios franceses invadieron los Países Bajos. El ejército holandés, desfinanciado y obsoleto, tras décadas de recortes presupuestarios, no pudo resistir. Los franceses ocuparon Ámsterdam. La República Holandesa, que existía desde 1588, fue abolida. Fue reemplazada por la República Batavia, un estado títere francés. En 1806, Napoleón Bonaparte convirtió los Países Bajos en el Reino de Holanda e instaló a su hermano Luis como rey. Los holandeses habían perdido por completo su independencia. La humillación final llegó en 1814. Tras la derrota de Napoleón, los holandeses recuperaron la independencia, pero estaban en la ruina. La deuda seguía siendo impagable. El florín no valía nada. Para sobrevivir, el recién formado Reino de los Países Bajos tuvo que aceptar un rescate financiero de Gran Bretaña y otras potencias europeas. Las condiciones fueron duras. Se pusieron fin a los privilegios comerciales holandeses. Las posesiones coloniales fueron confiscadas o vendidas. Los holandeses se vieron obligados a abrir su economía a los productos británicos. La nación que había inventado el capitalismo moderno y que había dominado el comercio mundial durante 150 años era ahora una potencia secundaria dependiente de los acreedores extranjeros. El florín, antaño moneda de reserva mundial, fue sustituido por la libra esterlina. El patrón se repitió. La moneda de reserva pasó de los holandeses a los británicos, tal como pasaría de los británicos a los estadounidenses 150 años después. Entonces, ¿cuál es la lección? El colapso holandés siguió un patrón mecánico claro. Primero, la acumulación de deuda derivada de las guerras. Los holandeses libraron guerras con Inglaterra, Francia y otros países durante más de 100 años. Cada guerra aumentaba la carga de la deuda. Segundo, la devaluación de la moneda. Para financiar las guerras, el Banco de Ámsterdam prestó más florines de los que sus reservas podían respaldar. Tercero, la pérdida de su estatus de moneda de reserva. Cuando la devaluación se hizo evidente, los comerciantes internacionales dejaron de usar florines. Cuarto, colapso financiero. El Banco de Ámsterdam quebró. El capital huyó. Quinto, invasión externa. Francia vio la debilidad de los holandeses e invadió. Sexto, pérdida de independencia. Los holandeses se convirtieron en un estado títere. Séptimo, liquidación forzosa de activos. Para pagar las deudas, los holandeses vendieron colonias y aceptaron condiciones humillantes de rescate. Ahora, permítanme mostrarles por qué esto es importante para comprender a Gran Bretaña y Estados Unidos. Los británicos siguieron exactamente el mismo patrón 200 años después. Gran Bretaña acumuló una deuda masiva de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña devaluó la libra al abandonar el patrón oro e imprimir dinero. Gran Bretaña perdió su estatus de moneda de reserva ante Estados Unidos en Bretton Woods en 1944. Gran Bretaña enfrentó un colapso financiero en 1949, 1967 y 1976, lo que requirió rescates del FMI. Gran Bretaña se vio obligada a liquidar su imperio porque no podía permitirse mantenerlo. La única diferencia fue la velocidad. Los holandeses. 90 años desde el pico en 1650 hasta el colapso en 1740.
A Gran Bretaña le tomó 30 años desde el pico en 1939 hasta la humillación en 1976. El patrón se comprimió porque el sistema financiero global se mueve más rápido. Y ahora Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo patrón. Primero, la acumulación de deuda por las guerras. Estados Unidos ha gastado más de 8 billones de pesos en guerras en Irak, Afganistán y la guerra más amplia contra el terrorismo desde 2001. La deuda nacional se ha disparado de 5,7 billones en 2000 a 36,5 billones en 2026. Eso es un aumento del 540% en 26 años. Los holandeses aumentaron su deuda un 56% en 30 años antes de colapsar. Estados Unidos está en la misma trayectoria exacta. Segundo, la devaluación de la moneda. Estados Unidos abandonó el patrón oro en 1971. Desde entonces, el dólar no ha sido respaldado por nada excepto la confianza. La Reserva Federal ha impreso billones de dólares para financiar los déficits. La oferta monetaria ha aumentado un 600% desde el año 2000. El dólar ha perdido el 86% de su poder adquisitivo desde 1971. Esto es una degradación. Esto es lo que hicieron los holandeses. Esto es lo que hicieron los británicos. En tercer lugar, está empezando a perderse su estatus de moneda de reserva. La participación del dólar en las reservas mundiales ha caído del 71% en 2000 al 55% en 2026. China, Rusia y los países BRICS están construyendo sistemas de pago alternativos para eludir al dólar. Arabia Saudí acepta la ONU para las ventas de petróleo. Este es el mismo proceso que destruyó el florín. En cuarto lugar, los costes del servicio de la deuda se están disparando. Los pagos anuales de intereses de la deuda estadounidense son ahora 1.028 billones de dólares más que el presupuesto de defensa. Hace 50 años, los intereses eran del 1,4% del PIB. Hoy, son del 4,8% al 8% del PIB. Los holandeses alcanzaron el 50% de sus ingresos destinados a intereses antes del colapso. Estados Unidos va en esa dirección. En quinto lugar, los déficits comerciales son estructurales. Estados Unidos mantiene déficits comerciales persistentes de 800.000 millones al año. Consumimos más de lo que producimos. Nos endeudamos para financiar el consumo. Los holandeses hicieron lo mismo. Cuando terminó su dominio comercial, no tenían a dónde recurrir. La advertencia de la historia es clara. Los holandeses se creían invencibles. Tenían la moneda de reserva. Tenían el sistema financiero más avanzado del mundo. Dominaban el comercio global, pero la deuda, la devaluación de la moneda y la guerra los destruyeron en menos de un siglo. Gran Bretaña siguió el mismo camino y colapsó en 30 años. Estados Unidos está siguiendo el mismo camino. La única pregunta es con qué rapidez. El colapso holandés nos enseña que la condición de moneda de reserva no es permanente. Se puede perder y, una vez perdido, nunca se recupera. El florín nunca se recuperó. La libra nunca se recuperó. Y el dólar, una vez que pierde su condición de reserva, tampoco se recuperará. El poder financiero es el único poder real. La fuerza militar no sirve de nada si no se puede mantener. Los holandeses tenían la mejor armada del mundo en 1650. Para 1780, no podían permitirse el mantenimiento de barcos. Gran Bretaña tenía el imperio más grande de la historia en 1939. Para 1976, rogaban al FMI por un rescate. Estados Unidos tiene 800 bases militares en 80 países. Pero si no podemos pagar nuestra deuda, esas bases cerrarán. No porque decidamos cerrarlas, sino porque no podemos permitirnos mantenerlas abiertas. El patrón es mecánico,
Acumulación de deuda, devaluación de la moneda, pérdida de la condición de reserva, colapso financiero, pérdida de independencia, liquidación de activos. Les pasó a los holandeses. Les pasó a los británicos y le está pasando a Estados Unidos ahora mismo. La única diferencia es la velocidad. La pregunta aterradora es ¿qué liquida Estados Unidos? Los holandeses vendieron colonias. Los británicos vendieron su imperio. ¿Qué vende Estados Unidos cuando la deuda se vuelve impagable? Bases militares, parques nacionales, activos estratégicos, reservas de oro. Esto no es teórico. Es el punto final del patrón. Si te pareció útil, suscríbete. Cubro las fuerzas económicas que realmente moldean la historia. Deja un comentario. ¿Cuánto tiempo crees que le queda a Estados Unidos antes de enfrentarnos a nuestro propio momento de 1780? Gracias por ver.